Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer encontrarnos con ustedes en este espacio, en un mediodía soleado en la Patagonia Argentina y calurosa en la tarde de Barcelona. En este webinar ocuparé el rol de presentadora y moderadora. El evento está organizado por UFLO, la Universidad de Flores, con el acompañamiento del Centro de Investigaciones sobre Problemáticas Alimentarias de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, el equipo de investigación de alimentación de la Organización de la Sociedad Civil Sol Patagonia, que trabaja sobre vulnerabilidades alimentarias en la región, y la Asociación Civil de Nutricionistas Neuquinas. Hoy tenemos el placer de dialogar con Jesús Contreras, doctor en antropología, estudioso, preocupado y ocupado por la alimentación de las sociedades actuales. Queremos agradecerle su disposición para poder concretar este encuentro. Estaremos conversando con él personas que también estudiamos y nos preocupa y ocupa la comida de nuestra sociedad. Iniciarán la conversación con el doctor Contreras, la doctora Anabela Salomone y Gloria San Martino. Luego, presentando las inquietudes del público, lo harán la licenciada María Luz Franco y la magíster Sonia Naumann. Para poder disfrutar de esta conversación, quisiera compartir algunas reglas de organización del webinar. Sabemos que el público está muy interesado en participar, hace varios días que están realizando sus inscripciones. En la parte inferior de sus pantallas verán una pestaña con el nombre de preguntas y respuestas. En este espacio podrán escribir sus preguntas. Un grupo de docentes de UFLO y la Universidad de Buenos Aires irán recopilando las consultas para luego poder dárselas al doctor Contreras. Por otra parte, docentes de la UFLO e integrantes de Sol Patagonia realizarán un resumen del webinar que luego compartiremos con ustedes. Presentados los actores y las reglas, vamos a pasar a contar un poco de qué hablaremos. El tema que nos convoca es la comida del siglo XXI. Pensar en la comida nos lleva a momentos de muchas sensaciones, mayoritariamente placenteras, llenas de recuerdos, de encuentros, de sabores, de olores, de aromas y un mundo de relaciones con personas de nuestro entorno. Las ciencias se ocupan de analizar diferentes aristas no excluyentes de la comida. Desde la ciencia de la salud, y tomando una definición que se usa actualmente, podemos decir que la comida es esa mezcla no aleatoria de alimentos desarrollados por sociedades humanas bajo un control bioevolutivo. La palabra evolutivo nos abre una puerta a dialogar sobre la comida tradicional que a todos nos gusta comer, que nos recuerda momentos de nuestras vidas, que tiene recetas con historia familiar, que son parte de nuestras sociedades y que desde mediados del siglo XX en adelante está transitando una nueva evolución, un nuevo cambio, la globalización alimentaria de la industria. Esta nueva comida afecta a los ecosistemas domésticos, generando mayores desigualdades en la accesibilidad, problemas ambientales, problemas de hambre y obesidad superpuestos, grandes concentraciones de cadenas alimentarias que nos venden la mayoría de los alimentos y el surgimiento de productos ultraprocesados. Frente a esta situación compleja de malnutrición, la ciencia y los organismos internacionales dedicados a la problemática alimentaria han puesto sobre nuestras mesas en los últimos años consensos e investigaciones sobre cómo pensar una alimentación sostenible y saludable. Rescatamos algunos de los hitos más importantes para poder comenzar a dialogar. En el año 2015 se publica la clasificación de alimentos según el grado de procesamiento de estos. Fue promovida en Brasil por el equipo del doctor Monteiro, que,
transformada luego en guía alimentaria de ese país, también fue adoptada como recomendación de alimentación saludable por la Organización Panamericana de la Salud. En el año 2018, en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, se presentaron investigaciones realizadas en diferentes poblaciones de Brasil, de Chile, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Australia, Japón, que mostraron que el consumo de los productos ultraprocesados tiene una asociación directa con la presencia de enfermedades crónicas. Entre los años 2016 y 2019, diferentes sociedades científicas y la Organización Mundial de la Salud promovieron un debate entre la cultura contemporánea de la alimentación, la salud y la sustentabilidad de los sistemas alimentarios, en un contexto de desigualdad creciente. Estos organismos formularon propuestas de lo que se debería llamar una dieta saludable y sostenible. Sobre esta base de conocimientos nos proponemos conversar hoy sobre nuestra comida y nuestros sistemas alimentarios. Anabela, te invito a abrir la ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido Jesús, un placer estar en este conversatorio compartiendo con vos. Y para arrancar en esta primera parte, que está más vinculada a la comida, queríamos consultarte y preguntarte sobre dos elementos que están desdibujados en las maneras de comer actual y que se consideran en una muy baja magnitud cuando pensamos las cocinas y las comidas. Estoy hablando de la temporalidad y de la estacionalidad. Entonces, en relación a esto, ¿qué opinión podés compartirnos, teniendo en cuenta las dimensiones tiempo y lugar, vinculadas a los modos de comer en este mundo globalizado? Pues gente a la hora de almorzar se conectaban para tener comensalidad. Bueno, temporalidad y estacionalidad. De hecho, son dos caras de una misma moneda hasta cierto punto. A ver, cuando hablamos de estacionalidad, estamos pensando en un ciclo anual, ¿no? Las estaciones, simplificando verano, invierno, primavera, otoño, etcétera, teniendo en cuenta que, por razones bioclimáticas, pues cada estación nos ofrece un tipo de alimentos o unas condiciones de los alimentos. Pero hay también otra dimensión de la temporalidad, es decir, el tiempo es múltiple o tiene dimensiones múltiples. Podríamos hablar de un tiempo ecológico, pero también de un tiempo social, de un tiempo histórico. Entonces, diríamos que el año, suponiendo que el año fuera más o menos el periodo, la unidad cíclica, diríamos, aparte de primavera, verano, otoño, invierno, pues está también, diríamos, ¿qué diría yo? Pues que si las fiestas patrias, que si la fiesta de la vendimia, pongamos por caso, que si las fiestas patronales, etcétera, etcétera. Y eso es importante porque todas estas fiestas, y es un universal, tienen una dimensión alimentaria, es decir, una comida, un plato, un alimento propio de una determinada festividad, que si el pan de los muertos o que cualquier otra cosa. Bien, entonces, a ver, hasta cierto punto podríamos decir que diríamos desde la Revolución Verde o desde la llamada Revolución Verde, la estacionalidad alimentaria por lo que refiere a la producción en términos bioecológicos, pues no diríamos que ha desaparecido, pero ha disminuido considerablemente. Aquí siempre ponemos el ejemplo de los tomates. Tenemos tomates todo el año. Y hay quien añade, tenemos tomates insípidos todo el año. Es decir, hay muchas variedades de tomate, ahora tenemos todas las variedades de tomate todos los meses del año. Bien, es decir, que el tomate hasta cierto punto ha dejado de ser estacional. El gusto sigue siendo estacional, pero el tomate no. Bueno, esta es una dimensión, ¿no? Ahora bien, luego hay otros elementos, ¿no?, que subsisten y que son también otras dimensiones de la estacionalidad y la temporalidad. Simplificando una vez más, tenemos comidas, platos, alimentos de verano y de invierno.
también aquí algunos alimentos que antes, cuando yo era chiquito, por ejemplo, cuando yo era niño, los carritos de los helados solo aparecían en verano. Además, yo vivía en un pueblo de montaña, que más bien en invierno hacía frío, no estaba la gente para helados. Ahora también tenemos helados todo el año. Es decir, bueno, hay muchas dimensiones de la estacionalidad que o han desaparecido o se han reconvertido. Pero también aparecen otros muchos nuevos, otras dimensiones de la temporalidad hoy generalizados que no existían hace, depende de los lugares o de las circunstancias, 30, 40 o 50 años, que son, por ejemplo, el ciclo de las vacaciones. Ahora, simplificando una vez más, una frase, me acuerdo, en una de las entrevistas, una mujer me decía, mira, en verano, mientras haga calor y haya cerveza, yo no me privo de la cerveza. O sea que, es decir, que el verano tiene esos precios también, esos costos. Quiere decir que sigue habiendo muchas dimensiones de la temporalidad y estacionalidad. Está el calendario festivo, el calendario social, el calendario económico, festividades del tipo que sea, religiosas, patronales, diríamos, del país o lo que sea, las festividades del ciclo de vida, que si nacimientos o bodas, etcétera, etcétera. O sea, hay esas dimensiones, aniversarios múltiples, etcétera. Eso sigue estando. Entonces, ya digo, hay dos dimensiones. Una que no solo pervive, sino que hasta cierto punto se ha multiplicado, y que tiene que ver fundamentalmente con la dimensión social. Es decir, hoy día celebramos muchísimos acontecimientos que antes no se celebraban. Pero por otro lado, también es verdad que, diríamos, el lugar y el tiempo de los alimentos, considerados así específicamente, la facilidad del transporte, la facilidad y la rapidez del transporte, pues, insisto, voy a poner otro ejemplo. Que se habla tanto de la dieta mediterránea, bueno, pues una de las paradojas que yo observo de la dieta mediterránea es que sí, frutas, verduras, pero muchas frutas y verduras y pescado que nos llegan de Argentina y de Chile, que no es precisamente el Mediterráneo, Argentina y Chile. Bueno, entonces tenemos eso, es decir, ha desaparecido, no es que haya desaparecido la estacionalidad, pero diríamos sí que la disponibilidad estacional, eso es lo que se ha generalizado. Es decir, insisto, tomates todo el año, melones todo el año, cualquier tipo de productos todo el año. Obviamente, todo el año para aquel que los pueda pagar, o para aquellos lugares donde sean accesibles. Esta es otra cuestión. Entonces, insisto, a ver, una dimensión de la estacionalidad y la temporalidad, que creo que se liga con esto, que es la de la comensalidad. También algunas personas hace unos años se quejaban, bueno, es que la comensalidad está disminuyendo, está desapareciendo. Bien, es verdad que han disminuido algunas formas de comensalidad, pero han aparecido otras muchas nuevas. Y la comensalidad se manifiesta de diferentes maneras también. O sea, no solo en el ámbito doméstico, en el ámbito del hogar. Se manifiesta también la comensalidad en los lugares de trabajo, de estudio, incluso en la calle. Que también al principio, diríamos, no para aquellos países que tienen una tradición de comida de calle muy, muy grande, pero acá en España, por ejemplo, que más bien, bueno, recuerdo un dicho que decía, la mujer que come en la calle no tiene novio. Es decir, estaba muy mal visto esto de comer en la calle. En cambio ahora he visto, sobre todo chicas, adolescentes, que se sientan en cualquier lugar del piso en la calle, sacan su tupper y comen tan alegremente, comparten un espacio absolutamente aleatorio, etc. Entonces, la comensalidad se ha diversificado, se ha multiplicado, desaparecen unas formas o disminuyen, aparecen otras, etc. Y con la temporalidad lo mismo. La estacionalidad, insisto, sí que es más particular porque, bien, hay algunos alimentos que prácticamente han desaparecido, no están disponibles en ninguna estación. Y luego, por otra parte, pues la rapidez del transporte, por un lado, las técnicas de conservación facilitan que los alimentos no sean estacionales, sino que sean anuales, podríamos decir perennes, bueno, perennes lo digo en un sentido metafórico. Y el tomate, mira, recuerdo un restaurante en Francia, me hizo mucha gracia, que en la carta, en el menú, ponía, en invierno no tenemos tomates.
cosa que hace 30 o 40 años no hubiera sido necesario aclararlo. Ya se sabe que en invierno acá no había tomates. Bueno, no sé, más o menos. Bien, Jesús. Retomando esto que vos hablás de la oferta constante de todo tipo de alimentos en todo momento, en todo lugar, y poniéndonos un poco desde el lugar del consumidor, ¿no? Del comensal, ¿de qué manera podemos ir corriendo esa mirada culpabilizadora, digamos, sobre el consumidor individual en esta selección de alimentos y comidas, ubicando el análisis a una escala más general, donde se considere además el interés, que este interés de producir más alimentos y a menor costo, por supuesto va a continuar influyendo en el sentido de producir y consumir productos cada vez más ultraprocesados. Digamos, ¿cómo podemos correr esa mirada culpabilizadora sobre el consumidor individual y hacer un análisis un poco más general? ¿Tenés el micrófono ahí? He puesto ejemplos así de productos de la agricultura, podríamos también poner algunos de animales, ¿no? Por ejemplo, la caza, allí donde se practica y no está mal vista, pues también era estacional, ¿no? Porque además había periodos, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay otra desestacionalización de la alimentación que te he comentado y que ahora, al citar tú esta cuestión de la industria y de los alimentos procesados, hay alimentos que son exactamente igual a lo largo del año. Alimentos procesados, bueno, esto es antiguo, no es de la última industrialización, ¿no? Desde que Aper, diríamos, inventó la llamada en honor a la apertización, bueno, pues podemos disponer de conservas, bueno, diríamos durante todo el año, un tipo de alimento. Pero hoy día tenemos una gran cantidad de alimentos procesados y ultraprocesados que son exactamente igual durante todo el año y que están disponibles durante todo el año. Bien, ahí, claro, tú planteas una mirada culpabilizadora. A ver, yo siempre he dicho que como antropólogo prefiero buscar causas que culpables, y eventualmente, estableciendo las causas, pues podemos ver qué culpabilización, cómo repartir eventualmente las culpas, ¿no? A ver, cuando yo empecé a dedicarme o a interesarme por la alimentación, un término que se utilizaba mucho era alimentos de conveniencia. Convenience food, alimentos de conveniencia, que también podríamos decir alimentos de comodidad o por comodidad. Bueno, lo digo para situar con un poquito de perspectiva, ¿no? Alimentos de conveniencia, o sea, es como el matrimonio puede ser por amor o por conveniencia, ¿no? La ventaja de la alimentación es que un día puedes comer por amor y otro día de conveniencia. Con el amor, en cambio, bueno, dejando las bromas, ¿no? Alimentos de conveniencia, es decir, sí, claro, los alimentos de conveniencia se generalizaron fundamentalmente con el crecimiento urbano, ¿no? Con la industrialización por un lado y el crecimiento urbano por otro. El crecimiento urbano se aparejó también diríamos, con la Revolución Verde, es decir, tenemos Revolución Verde por un lado, crecimiento hipertrófico de las ciudades, cada vez más gente asalariada, por ejemplo, en España, en el año 1955, el 55% de la población se dedicaba a la agricultura, de la población activa, quiero decir. Bueno, hoy día apenas llega al 3%. Bueno, es decir, han pasado muchas cosas. Y ahí el término va. Ahora ya no hablamos de alimentos de conveniencia, porque entonces, mira, yo podría poner muchos ejemplos, sobre todo los años 60. Mira, yo publiqué hice un estudio sobre, ¿cómo diríamos?, la innovación alimentaria. Y vistas en perspectiva, las innovaciones alimentarias, sobre todo en la década de los años 60, eran innovaciones de comodidad, de conveniencia, facilidad, aquello de listo para comer, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se trataba sobre todo de ahorrar tiempo dedicado a la cocina.
Otra cosa que digo también con esto, ¿no? Por lo que la conveniencia tiene muchas diferentes manifestaciones. Cuando digo alimentos de conveniencia, quien quiera puede eliminar conveniencia y poner ultraprocesados, procesados y ultraprocesados. Recuerdo ahora también una afirmación de Michelle Bachelet, cuando fue en su primer turno, por decirlo así, de delegada de la ONU para Asuntos de la Mujer, es decir, una vez hablando, bueno, dijo en una entrevista, dice, nunca, no volveremos a la cocina. Hablando de las mujeres, no volveremos a la cocina. Interesante. Interesante porque esta frase la pronuncia en un momento en que la cocina está de moda, de diferentes... Claro, la cocina ha sido históricamente un lugar de subordinación de la mujer en buena medida. Entonces, la liberación de la mujer, hasta cierto punto, hablar en estas condiciones supone, diríamos, simplificar y hacer afirmaciones que obviamente pueden ser matizadas y que deberían ser contextualizadas. Bueno, pero, si se me permite estas simplificaciones, la liberación de la mujer hasta cierto punto pasaba por liberarse de la cocina. Lugar de subordinación, una tarea necesaria pero no reconocida, como otras muchas tareas de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, los alimentos procesados representan una comodidad, una conveniencia y a veces incluso un ahorro económico. No solo ahorro de tiempo, que el ahorro de tiempo siempre puede traducirse como ahorro económico. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a pesar de los detractores, de la cantidad de detractores que tienen los alimentos procesados y ultraprocesados sobre todo, detractores morales, detractores en términos de salud, detractores en términos organolépticos, etcétera, etcétera, el consumo de alimentos ultraprocesados no cesa de aumentar. Y entonces, bien, hay que ver. Diríamos, eventualmente, no tenemos muchos estudios de este tipo, que nos especifiquen qué grupos sociales o qué tipo de personas, qué tipo de hogares o familias aumentan más el consumo de alimentos ultraprocesados y qué otros lo disminuyen. Me voy a arriesgar, a falta de datos así fidedignos, pero podríamos decir que el incremento de alimentos ultraprocesados se da sobre todo en las capas económicamente más débiles de la sociedad. Y hoy la recomendación es de disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados y consumir más alimentos de proximidad, ecológicos, frescos, etcétera, etcétera, se da más en aquellas capas, diríamos, de mayor capacidad económica. Bien, quiero decir que, claro, si se trata de buscar, comillas, culpables, la culpabilidad está en los consumidores que tienen pocas opciones o está en que se haya encarecido la alimentación, entre comillas, más sana y en cambio sea muy accesible y barata la menos sana. Que los alimentos de proximidad, frescos, de calidad organoléptica y nutricional sean mucho más caros que los alimentos ultraprocesados. Entonces, pues digo, culpabilidades, bien, la cadena alimentaria es larga y compleja, pues diríamos las causas se distribuyen o hay causas en cada uno de esos eslabones, también las culpabilidades hay que verlas en los responsables de cada uno de esos eslabones y en la manera como esos eslabones se conectan. Entonces, bien, aquí nos encontramos con una cierta paradoja o un cierto, como diría yo, una cierta contradicción. Por una parte, la industria puede presumir de que produce alimentos baratos accesibles a todo el mundo. Y por otra parte, se puede acusar a la industria de que la industria produciendo alimentos baratos se está enriqueciendo, aumentando sus beneficios y además empeorando la salud. Tenemos ahí una contradicción grave, gorda. Aquello de, hasta cierto punto, la cuadratura del círculo, la imposible cuadratura del círculo. ¿No? Jesús, sí, Delia, ¿querés decir algo? No, seguí, continúa bueno, con tu última pregunta. Bueno, seguimos entonces.
Teniendo en cuenta, Jesús, metiéndonos un poco en cómo se comunica todo lo relacionado a la alimentación y desde nuestro rol, digamos, como nutricionistas y todos los que nos dedicamos a hablar sobre alimentación y nutrición, tomando una publicación de la revista Lancet del año 2019, del año pasado, se proponía una dieta perfecta para salvar no solo al ser humano, sino al planeta, que consta de 2.500 calorías, y bueno, se va enunciando 13 gramos de huevo, 50 gramos de papa, etcétera, ¿no? Un listado. La pregunta entonces que nos hacemos es este tipo de comunicaciones, ¿hacia quiénes está destinada, ¿no? Desde la ciencia, ¿cómo podemos hacer para comunicar de una manera más amigable, traduciendo estos mensajes, consejos, recomendaciones, que los solemos dar en forma de nutrientes y alimentos, hacerlo a través de cocinas, a través de la comida, ¿sí? Que estas recomendaciones pasen un poco por ese lado, y de qué manera no caer en la medicalización de la vida y la nutricionalización de todos los aspectos que estén vinculados con las maneras de alimentarnos. Tal vez podés comentarnos un poco y opinar al respecto de las guías alimentarias de Brasil, digamos, de cómo ha organizado sus recomendaciones nutricionales a partir de comidas, y se fue corriendo un poco de ese lenguaje técnico, acercándose un poco más a la gramática que es conocida por todos. Sí. A ver, esa pregunta yo también me la he formulado, ¿no? Es decir, cuando las guías alimentarias, muchas de las guías alimentarias, antes de Elia, y tú acabas de aludir también a esa guía que fue un poco rupturista, la guía brasileña, la de Carlos Monteiro, en la que hablaba más de comidas que de alimentos concretos, ¿no? Claro, pirámides, platos, etcétera. La mayor parte de guías alimentarias nos hablan fundamentalmente de alimentos. Y ahora yo voy a decir una tontería, que nosotros no comemos alimentos, comemos comidas. Voy a poner un ejemplo de un famosísimo nutricionista español, muy promotor de la dieta mediterránea, que en la discusión de una pirámide, ¿no?, de como actualización de la pirámide de la dieta mediterránea, decía que fuera de la pirámide, así como aquí se pone el vino, no aparece en ningún... había que poner 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen. Bueno, y yo le dije, perdón, nosotros no comemos aceite. Nosotros usamos el aceite para cocinar, para aliñar, para condimentar. Eventualmente sí, podemos comer, por ejemplo, los jornaleros andaluces de principios del siglo XX, uno de sus platos eran los joyos, que era un plato sopero, un poquitín de sal, un poquitín de aceite, y mojaban el pan. Eso sí que comían aceite, pero diríamos, eso es excepcional. Entonces, muchas de esas recomendaciones, guías, platos, pirámides, etcétera, hablan fundamentalmente de alimentos. Esa rueda también de Lancet, que habla y cuantifica de alimentos, pero a ver, por ejemplo, verduras o cereales. A ver, los cereales crudos, fermentados, molidos y luego cocinados u horneados, claro, todo eso transforma los alimentos. Y transforma también, ya que hablan de 2.500 calorías, obviamente, a ver, por ejemplo, la papa, ¿no? La papa cruda no la comemos, pero bueno, la podemos comer cocida, tiene unas calorías, frita, otras, horneada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros comemos alimentos, sí, pero alimentos cocinados y combinados, ¿eh? Y, por ejemplo, claro, es decir, hay algunos productos, digámoslo así, que en muy poca cantidad contribuyen a saborizar o a darle familiaridad a un plato determinado. Lo que se llaman, por ejemplo, los fondos culinarios, ¿no? los flavorings hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, en España el sofrito, un poquito de aceite, un poquito de ajo, un poco de cebolla, este era el sofrito tradicional, luego se le añadió el tomate. Bueno, con esa base tú puedes cocinar cantidad de platos. Yo, de hecho, cocino desde que aprendí a preparar un sofrito y a utilizar un sofrito. Cada país, cada cultura tiene sus flavorings. Entonces, eso es importante porque, diríamos,
nosotros, insisto, comemos comidas, comemos platos, cocinamos. Y además el hecho de cocinar tiene otra implicación que es importante. Yo siempre he dicho que cocinamos para y comemos con. O sea, es verdad, a ver, yo soy un solitario, yo vivo solo y cocino para mí, pero me encanta cocinar para otras personas o que otras personas cocinen para mí. Y me encanta comer con. Bueno, hoy, por ejemplo, leía, perdonad el paréntesis, un artículo hoy mismo, que mucha gente ahora piensa lo que va a poner. O sea, la gente antes, cuando salía a cenar por ahí, pensaba cómo iba a ir vestida, ¿no? Pues ahora la gente, cuando cena en casa, piensa qué es lo que va a ver en la televisión, ¿no? La gente, bueno, quiere decir que la compañía la necesitamos siempre de una manera u otra. Bueno, entonces, yo creo que sí, que habría que adecuarse más. Dicho de otra manera, además, porque ese tipo de pirámides, platos, etcétera, a ver, si van dedicados a nutricionistas o a profesionales de la cocina que luego van a traducir esa recomendación en platos y en comidas, de acuerdo, ningún problema. Pero si esa es una guía alimentaria para la población, a la población dice, bueno, ¿y dónde está la sal? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la sal? ¿O dónde está el condimento tal o cual? Es verdad que la sal ahora, diríamos, no está muy bien vista, ¿no? Y otras muchas cosas. Pero, claro, cocinar, nosotros ingerimos alimentos cocinados, no alimentos brutos, por así decirlo. Y luego, bueno, la broma de esa rueda del Lancet son los 13 gramos de huevo. Yo digo que 13 gramos de huevo no existen. Bueno, el peso medio de un huevo, el peso medio de un huevo medio es 60 gramos. Entonces, a ver, 13 gramos. A ver, también recuerdo una receta de cocina de una nutricionista famosa aquí en Barcelona que decía 50 gramos de conejo. Y los 50 gramos de conejo tampoco existen. Que di 2 riñones o una patita. ¿No? Claro, es decir, es verdad que ahora hay básculas de cocina que son ultra precisas, pero los alimentos tienen sus particularidades para ser troceados, limpiados, etc. Entonces, yo creo que, diríamos, las recomendaciones alimentarias deberían adecuarse a las percepciones alimentarias y a la cultura alimentaria o a la gramática alimentaria, como tú has citado, que tiene la población. Perfecto, ¿no? Jesús. Muy claro, y realmente nosotros coincidimos plenamente con vos que a estas guías le falta la hornalla y la olla, porque nos falta la sal. Esas guías exacto. Nos faltan los olores, los sabores. Nosotros no comemos carne vacuna, sino acá en Argentina comemos milanesas y comemos asado, esos asados riquísimos argentinos. Le voy a dar la palabra a Gloria para que converse un poco contigo sobre los sistemas alimentarios. Gloria. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerte acá en Argentina, si podemos decirlo de alguna manera. Jesús, bueno, vos ya con Anabela ya se abrió, digamos, el panorama y expresaste un montón de cuestiones que cuando entonces entendemos esta paradoja, ¿no?, de la industria que produce ultraprocesados para estos sectores pobres de la población y estos alimentos frescos, de cercanía, digamos, pensados más para las poblaciones altas, que igual en Argentina también podemos hacer algunas aclaraciones. También tenemos un segmento de ultraprocesados más bien para clases altas y para sectores más empobrecidos, ¿no? A veces nos encontramos que hay ultraprocesados de primera y ultraprocesados de segundas marcas, ¿no? Entonces, ahí también es interesante ver las diferencias que hay. Pero bueno, más allá de esto, estas paradojas de la industria, y tal vez, y pensar, ¿no?, en que como antropólogos tratamos de aportar y buscar en las causas, ¿no?, y aportar claves, ¿no? ¿Qué pensás? Porque últimamente también hay muchos trabajos y se discute muchísimo, ¿no?, justamente el rol
de la industria, ¿no? Ya sea a veces cooptando profesionales que trabajan en el área de la alimentación. Esto se problematiza mucho en Argentina respecto a los conflictos de intereses, y después podés dar tu mirada y de lo que pasa en España. Pero la pregunta central tiene que ver con que, bueno, hay mucha bibliografía que habla de la crisis del sistema alimentario y también crisis del sistema civilizatorio actual, ¿no? ¿Y por qué? Porque encontramos que, bueno, estamos en plena crisis energética, de crisis climática, crisis financiera, ¿no? De desigualdad, poblaciones empobrecidas, no se ha resuelto el problema del hambre. Vos mencionaste justamente el lugar importante que tiene la Revolución Verde, ¿no? Desde la década de los 60, 50 en adelante, con las promesas de solucionar el hambre. Hoy tenemos que hay 820 millones de personas con hambre, otros 2.000 millones aproximadamente que no llegan a cubrir sus necesidades alimentarias, y paradójicamente tenemos otro tanto de personas con sobrepeso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas series de cuestiones que nos están empezando a mostrar que este sistema no sirve. Al menos así lo dicen algunos autores como Raj Patel, etc. Entonces, bueno, siguiendo, ¿no?, con lo que vos estás contándonos, lo que estás exponiendo, ¿cómo entonces integrarías, qué tendríamos que pensar en base a estas cuestiones que van un poco a las causas, ¿no?, o que intentan ir a las causas? Mirando un poquito hacia atrás, la gran paradoja de la actualidad es cómo es posible que haya más de 800 millones de personas que sufren hambre. Hay también muchos tipos de hambre, tipos y grados de hambre. Pero bueno, simplificando, y como son datos de la FAO, pues dejémoslo en más de 800 millones de personas que pasan hambre. Y hambre significa muchas veces no saber si mañana voy a tener comida para mis hijos y para mí. Bueno. Efectivamente, la Revolución Verde, en un principio, tuvo el gran mérito, al fin y al cabo su inventor, por así decirlo, fue premio Nobel incluso. Se logró aumentar la producción y la productividad de alimentos a escala mundial. La producción y la productividad, las dos cosas. Bueno. Permitió también abaratar el precio de muchos alimentos. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido desde aquellos años de la Revolución Verde, finales de los años 60, etcétera? Bueno, fundamentalmente que, diríamos, ese aumento de producción y productividad exigía un aumento, una racionalización de las explotaciones agrarias y ganaderas. Y racionalización quería decir sobre todo tamaño, mayor tamaño para que resultara factible la mecanización y algunos procesos de intensificación, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué significó eso? Que desde entonces aumentó el tamaño de las explotaciones grandes y fue disminuyendo el tamaño de las explotaciones pequeñas. Disminuyendo el tamaño y desapareciendo muchísimas explotaciones pequeñas. Yo antes hablaba del 55% de la población activa que en los años 50 en España se dedicaba a la agricultura, y hoy un 3%. Bueno, obviamente la situación de los agricultores españoles, que no es muy buena, podríamos decir, de los pequeños agricultores, es mucho mejor que muchos de los pequeños agricultores o exagricultores de Bangladesh o de Mali o de México, por decir algo. No quiero citar a Argentina por si acaso. Bueno, este es un... Sí. No, sí, justamente, mirá, en Argentina lo que está pasando es la misma tendencia en España, porque también acá tenemos que el 1% de los establecimientos productivos ocupa el 30% de la tierra, que nosotros acá le llamamos agronegocio, y el 50% de las pequeñas explotaciones familiares tienen el 2% de la tierra. Bien, entonces,
eso es un elemento de desigualdad diríamos, en el acceso alimentario, pero también tiene otras muchas consecuencias. Obviamente esas empresas, esas grandes empresas agroalimentarias o agroganaderas, o agrarias o ganaderas o agroganaderas, diríamos, producen cada vez mayor cantidad y además, bueno, también ahí, si hablamos de sistema alimentario, hay que tener en cuenta las políticas de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, diríamos, los productores, los medianos y grandes productores ganaderos y de cereal están subvencionados, con lo cual pueden vender a precios muy bajos, con lo cual resulta que Estados Unidos puede poner en el mercado mundial una gran cantidad de productos a precio bajo, incluso a un precio más bajo del que podrían representar los productos, diríamos, argentinos, o el de productores argentinos en Argentina. Y eso es, bueno, otra de esas paradojas o de esas grandes contradicciones que tiene el sistema alimentario a nivel mundial. Cada vez menos, ahora que se habla tanto de soberanía alimentaria también y de sostenibilidad, claro, cada vez menos los sistemas alimentarios son nacionales o estatales. Cada vez, o sea, la globalización lo es para todo y también para el sistema alimentario, ¿no? Entonces vemos que una gran cantidad de productos alimentarios están circulando a lo largo y ancho de todo el mundo. Cereales de Estados Unidos que se venden en cualquier lugar del mundo, carne argentina que se vende en cualquier lugar del mundo, aceite de oliva que se puede vender en cualquier lugar del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ahí está, bueno, la lógica del mercado por una parte, la lógica del capitalismo por otro, que beneficia fundamentalmente, por decirlo así, a los grandes productores o a los productores de aquellos países que subvencionan a sus productores, porque no todos los países lo hacen. Entonces, una de las paradojas, por ejemplo, me gustaría tener los datos de Argentina. ¿Qué exporta Argentina? ¿Qué alimentos exporta Argentina y qué alimentos importa Argentina? Mira, pensé que era una pregunta. No. Bueno, es una pregunta retórica, pero en cualquier caso, para ver si hemos de hablar de soberanía y sostenibilidad, ¿cómo la hacemos posible? Hay muchos más elementos. Claro, hoy día se producen, valga la redundancia, muchos productos que podrían ser alimentos para los humanos, pero que no son alimentos para los humanos, son alimentos para los animales, o son alimentos para, bueno, o no son alimentos, sino que se convierten en biocombustibles. Muchos, tipos de maíz, por ejemplo, los llamados biocombustibles, etcétera, etcétera. Bueno, esta es otra cuestión. O sea, ahora resulta que el transporte, por un lado, su abaratamiento permite exportar alimentos a muy bajo precio o a muy bajo costo por lo que refiere al transporte, que en otras épocas era un elemento disuasorio, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte dedicar alimentos para el combustible. Es otra de las cuestiones. Entonces, claro, por un lado, un sistema alimentario que beneficia cada vez más a la gran producción, pero la gran producción no produce de todo. La gran producción se especializa en unos pocos productos. Simplificando, vamos a poner maíz y cerdo, o chancho, no sé cómo le llaman ustedes. Bueno, entonces eso, maíz para ser consumido por los animales o maíz para ser comido en tortilla o como sea, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, esto ya desde la Revolución Verde, que hemos perdido una gran cantidad de variedades vegetales y animales. O sea, la biodiversidad es un concepto relativamente moderno. Si, por lo que yo me he informado, parece ser que se empieza a hablar de biodiversidad en el año 1987, bastante después de la Revolución Verde. O sea, la Revolución Verde supuso una pérdida de la biodiversidad, pero eso se vio después. Podríamos decir que fue un efecto colateral de la Revolución Verde. Yo acá hago la broma de que durante los años 60 y 70 todos los gobiernos del mundo subvencionaron la Revolución Verde. Todos. Comunistas y capitalistas. Todos subvencionaron la Revolución Verde. ¿Por qué? Bueno, hoy, en cambio, algunos pocos gobiernos subvencionan
la recuperación de algunos de los productos que desaparecieron como consecuencia de la Revolución Verde. Si hubiéramos tenido un poco de visión, que nunca la tendremos, nos hubiéramos ahorrado las subvenciones de los años 60 y las subvenciones de los años 2000, por ejemplo. Bueno, es otra vez una caricatura, ¿eh? La caricatura deforma, pero también ayuda a pensar hasta cierto punto. Bueno, pues tenemos un sistema alimentario que refleja claramente las desigualdades que se dan a todos los niveles. Claro, ¿qué ocurre? Tú dabas unas cifras antes para Argentina, esas cifras se podrían generalizar con el matiz numérico correspondiente prácticamente a todos los países. Las grandes explotaciones han aumentado, han disminuido las pequeñas explotaciones. Y a veces incluso políticas que intentan ayudar a la pequeña agricultura familiar tienen dificultades en ser aplicadas. Bueno, es decir, que hay muchos problemas en este sentido. Simultáneamente, bueno, ahora, volviendo a la, se habla de una agricultura urbana, ¿no? Por ejemplo, hoy también, no sé en qué periódico de aquí español, yo miro 5 o 6 periódicos cada día, ¿eh? Decía, bueno, cultivar trigo en estanterías, ¿no? Bueno, ya la tecnología permite hacer maravillas, eso también es verdad. Bueno, pero entonces, el sistema alimentario cada vez, diríamos, si hablamos diríamos, de la cadena agroalimentaria, cada vez tiene unos eslabones más grandes y unos eslabones más pequeños. Cada vez es más desigual, cada vez tiene más tiranteces, ¿eh? ¿Y qué ocurre, por otra parte? Claro, la población, en los años 60, no recuerdo cuál era la población mundial, pero no más de 4.000 habitantes. Hay 4.000 millones de habitantes, hoy se ha duplicado, ¿eh? Y esta población también tiene que alimentarse. Entonces, ha habido cada vez más aquí en España, por ejemplo, se habla de la España vacía, la gran cantidad de pueblos y de zonas enteras que se despoblaron, se habla de desertización, de despoblación, etc. Esta es otra de las manifestaciones, es otro tipo de desigualdad. Antes los territorios, desde el punto de vista de la población, no eran tan desiguales. Claro, había ciudades, había las capitales que concentraban determinado tipo de servicios, etc. Hoy, con la facilidad del transporte por un lado y la localización, diríamos, de los grandes polígonos industriales por otra, la población cada vez se ha ido concentrando más. Con lo cual, volviendo a conceptos anteriores, diríamos que la proximidad cada vez es más difícil. Si las ciudades cada vez son más grandes, la proximidad o los elementos de proximidad cada vez están más lejos hasta cierto punto. Es decir, y esto tiene arreglo porque al final, a ver, criticar es muy fácil, o sea, hacer las críticas es muy fácil. De hecho, basta con mirar con un poquito de perspectiva. ¿Tiene arreglo esto? Bueno, algunos dirían que sí. De hecho, hay muchos expertos que proponen soluciones para prevenir los efectos del cambio climático, para hacer el sistema alimentario más sostenible, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy escéptico en relación a todas esas soluciones parciales desde los diferentes campos de experiencia o de conocimiento o científico. Porque si hablamos de sistema alimentario, y el sistema alimentario, diríamos, o lo engloba todo o está relacionado con todo, por supuesto con la economía, pero por supuesto con la política, por supuesto con determinado tipo de ideologías. Ahora, por ejemplo, paréntesis, el animalismo es un movimiento en alza, el animalismo. Bueno, el animalismo, también el veganismo, no es exactamente lo mismo, pero también aumenta, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, hay mucha, ¿cómo diría yo?, propuesta de soluciones parciales para hacerlo más sostenible, de más proximidad, más soberano, etcétera. Pero el sistema alimentario es mundial, lo cual quiere decir que si no hay consenso entre las grandes potencias y las pequeñas potencias, esto hablando de potencias, o hablando de países, o hablando de estados, o hablando de gobiernos, y si no hay más consenso entre los que mucho tienen y los que nada tienen, pues es difícil. Y ahí sí que me retrato completamente, ese consenso no se da.
Los ricos no quieren renunciar a nada de su riqueza, antes quieren aumentarla. De hecho, algunos datos que he leído recientemente, y quiero citarlo porque como es colega de ustedes, es paisano de ustedes, Martín Caparrós, un libro que yo recomiendo a todo el mundo, El hambre, es un libro lleno de testimonios por un lado y lleno de análisis por otro, pues que si hace 50 años la desigualdad era de 50 a 1, ahora es de 500 a 1. O sea, la desigualdad no ha dejado de aumentar. Bueno, diríamos, la desigualdad se puede expresar de muchas maneras o en referencia a muchos indicadores. Entonces, cuando en relación al cambio climático y su prevención vemos que las grandes potencias no firman los acuerdos, pues y son las grandes potencias en tamaño y en poder y en dinero, como puedan ser Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, Brasil, pues el asunto, y permítanme la expresión, está jodido. No sé si esta es una expresión argentina o no, pero aquí sí, el asunto está jodido. Bien, obviamente puede haber parches, obviamente puede haber, como diría yo, pueden solucionarse pequeños problemas. Oye, el mundo está lleno de ONGs, está lleno de ONGs. ONGs generalmente con objetivos relativamente concretos o limitados. No tenemos, imaginemos que tendríamos que crear una ONG para mejorar para hacer el sistema alimentario mundial más equitativo. Y esta ONG tendría que fundir o engullir a todas las ONGs que existen. Bueno, tenemos cantidad de ONGs, tenemos cantidad de ciencias, de disciplinas, de expertos, pero diríamos, siempre afectan en un campo parcial. El problema, yo diría que el primer problema no es ecológico, es político, de poder, de poder. Y por eso digo que el asunto está jodido. Está jodido. Totalmente de acuerdo. Porque además, cualquier solución que uno apunte en esta dirección puede ser acusado de terrorista. Entonces, yo no quiero, además, como esto es un acto público, no quisiera ser acusado de terrorista, pero hay terrorismos y terrorismos. Igual, por ejemplo, ahora se habla de precio justo, comercio justo, ¿vale? Si hay un comercio justo, quiere decir que hay un comercio injusto. Y si podemos hablar de salarios justos, quiere decir que hay salarios injustos. Y deberíamos introducir nuevos conceptos. Ahora, de hecho, estamos en la innovación. La innovación conceptual a veces es más provechosa que la innovación tecnológica. Introduzcamos también el concepto de beneficio ilícito y que sea castigado el beneficio ilícito. Por ejemplo, diríamos beneficios que perduren o que vayan en la dirección de aumentar la desigualdad, los declaramos ilícitos y por lo tanto, diríamos multa y prisión. Es una forma de hablar, Y digo esto con este lenguaje no para dar optimismo, sino para mostrar lo pesimista que soy. No está de moda ser pesimista, Cuando uno habla en público tiene que ser optimista. Bueno, yo para que sea optimista tengo que ver gente más, que la gente protestara más y más globalmente, no tan parcialmente. Bueno, creo que muchas de las preguntas que habíamos pensado fueron respondidas. Estamos totalmente de acuerdo que estamos jodidos, Jesús, creo, todas acá, es lo que, y también un poco cuando alimentación nos damos cuenta que estamos hablando de distintas dimensiones y donde la política claramente es fundamental, como acabas de decir, ¿no? Vos mencionaste la importancia de la democracia, las políticas públicas y todo eso lo venimos viendo, y también acá contarte que, bueno, en estos últimos años se fueron creando en Argentina, y te cuento un poco como para que vos también por ahí nos compartas qué está pasando en España, porque bueno, comienza a haber mucha preocupación, no tanto desde el área de las ONG, sino que te diría desde algunos movimientos sociales. Acá tenemos distintos movimientos sociales que se habla mucho de agroecología, como la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTEP, que son desprendimientos de la vía campesina, si se quiere, a nivel local, ¿no? Y en estos últimos años se viene trabajando en esa área,
a través del activismo, por un lado. Luego también, por otro lado, se fueron logrando espacios de cátedras libres de soberanía alimentaria, y en este momento hay 50 en todo el país, y son en universidades públicas, son cátedras a las que van la gente que estudia, la gente que no tiene nada que ver con la universidad, que no se forma en la universidad, es un espacio de encuentro. Aparecieron en nuestro país, tenemos el 60% de monocultivos, soja, básicamente fumigada con agrotóxicos, entonces esto genera muchos problemas de salud con gente de los pueblos, entonces aparecen mucho, empiezan a ser visibles los pueblos fumigados, que hay encuentros todo el tiempo, en fin, se empieza a problematizar esto. Disculpame, sí. Tenemos que ir sintetizando para darle lugar a las preguntas del público. Quisiera... Sí, quiero cerrar entonces. ¿Alguna pregunta especial? Empiezan a aparecer estas cosas, y qué está pasando por ahí en el norte global, o en España, digamos que estas son las cosas que están pasando de algún modo en el sur global. Entendemos que España por ahí no es el sur global. Bueno, ¿qué está pasando? Hace unos años se decía que África empezaba en los Pirineos, que España no forma parte del norte. Ahora, estos días, hablando del Fondo Europeo, el norte ahora se llaman países frugales, y en cambio los países del sur de Europa, Italia, España, son los países dispendadores, no es igual. A ver, ese tipo de movimientos, diríamos, y ese tipo de activismo está generalizado, ¿no? Diríamos, para una agricultura ecológica, una agricultura más de proximidad, cooperativas, se crean, hay muchas cooperativas agroecológicas que van desde la producción al consumo, mediante la contratación o el acuerdo de cestas semanales o canastas, ¿no? Y dicen ustedes, etcétera, etcétera. Es que hay muchos ejemplos de ese tipo, igual que también hay movimientos más particulares persiguiendo, diríamos, el uso de determinado tipo de productos que son tóxicos en la agricultura, ¿no? Tipo pesticidas o los glifosatos famosos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, diríamos que este tipo de movimientos yo diría que son bastante universales y responden a una inquietud también bastante universal y que no dejan de ser también otra manifestación de la globalización hasta cierto punto. Todo está globalizado y de hecho, por ejemplo, el movimiento Economía Campesina, bueno, obviamente tiene mucha más presencia en América y América Latina fundamentalmente que no en Europa. Diríamos, también aquí, diríamos, los agricultores, en algunos países, pues han tenido una cierta fortaleza con sus sindicatos, etcétera, en muchos casos de derechas, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Sí, ahora, en cualquier caso, bueno, a ver, dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno, Claro, yo antes me puedo haber manifestado como muy maximalista, o lo solucionamos todo o no nos entretenemos, no. Diríamos, lo mejor es enemigo de lo bueno. Diríamos, todo ese tipo de movimientos, todo ese tipo de activismos, es verdad que pueden ayudar, uno, a que determinados productores o determinadas personas, por no hablar de un campo específico, diríamos, se sientan más retribuidas, no solo económicamente, sino también socialmente, más reconocidas en su trabajo. El campesino nunca ha sido... La agricultura, con lo necesaria que es como con la cocina doméstica. Es necesaria y nunca ha sido reconocida. Bueno, ahora sí, ahora empieza a ser un poco más reconocida, etcétera, etcétera. Las cosas empiezan a reconocerse cuando desaparecen, cuando se pierden. Bien... Ese tipo de movimientos, aunque en algunas ocasiones pudiera decir que son un poco parciales, bueno, bienvenidos sean, porque, digo, no van a contribuir a la solución mundial, pero sí pueden contribuir a soluciones puntuales, concretas, sectoriales, etc. Pueden contribuir a que una gente viva menos mal de lo que vivían, o puedan vivir un poquito mejor. Pues en ese sentido, insisto, bienvenidas sean.
Delia, tenés apagado el micrófono. Gracias, Jesús. Vale. Creo que María Luz y Sonia están ya con algunas preguntas, pueden conectar sus cámaras. Sonia, el público ha estado haciendo preguntas en el transcurso de la conversación y bueno, nos gustaría por lo menos transmitir la idea. Luz, vos recopilaste las de cocina. Sí, bueno, hola. Un placer estar acá escuchando este debate. Además de preguntas, también hay muchísimos comentarios que, bueno, además de elogiar a Jesús y al evento, también van como abriendo como esta llave de lo interesante que puede ser y esta mirada de pensar la alimentación de otra manera un poco más amplia, ¿no? Y retomando uno de los interrogantes que vos dejaste abierto, Jesús, cuando trajiste el tema de alimentos de conveniencia, uno de los asistentes, que es Lucía Ortega, la que hace esta pregunta, quiere transmitirte yo creo que es más una consideración o pedirte tu opinión o tu postura en cuanto a lo que ella piensa, ¿no? Ella pone, considerando que muchas personas con bajos recursos no tienen el acceso garantizado a los alimentos nutritivos, ¿crees que el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados o procesados podría ser una forma de inseguridad alimentaria? Bien, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Diríamos, la cuestión en cualquier caso son qué alternativa tienen, cuáles son las alternativas, o sea, cuál es su grado y tipo de elección de alimentos posible. Bueno, antes alguna de vosotras, ahora no sé si Anabela o Gloria aludía, por ejemplo, que claro, en una misma estantería de supermercado podemos encontrar un mismo tipo de producto, por ejemplo, salchicha, o leche, o yogur, a muy diferentes precios. A muy diferentes precios. 1 litro de leche puede tener 3, 4, 8, 10 precios diferentes. Una leche puede ser desnatada, puede ser enriquecida con omega 3 o con quinoa, yo que sé, ahora hay leches de todo tipo, ¿no? Bueno, son ultraprocesadas, es igual, bueno, en cualquier caso. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, esto de la inseguridad alimentaria también es muy interesante, ¿no? Mira, un dicho español que dice, más cornadas da el hambre, cornadas ¿no? Porque, claro, torero era una profesión de riesgo, ¿no? Y los toreros, el origen de la mayoría de los toreros, como la mayoría de los boxeadores, era gente muy humilde, ¿no? Buscaban con el boxeo, bueno, más cornadas da el hambre. ¿Cuáles son las alternativas que tienen, diríamos, estas familias que compran alimentos ultraprocesados porque a lo mejor no pueden comprar otros? Porque aquí hay una cuestión también, porque algunos dirán, bueno, es que tampoco es tan grande la diferencia de precio. Cuidado, ocurre una cosa que muchas veces perdemos de perspectiva. En aquellas personas que pueden, diríamos, que toman decisiones alimentarias, que tienen unos ingresos, la partida de gasto doméstico más flexible, por no decir la única flexible, es la alimentaria. Yo, por ejemplo, soy una persona, vamos a suponer, o mi familia, oye, en mi familia ingresamos entre mi esposa y yo 2.000 euros, o 1.500 euros. Tenemos que pagar 800 de alquiler del apartamento. Y eso no hay elección. Mira, hoy, esta semana, vivo en este apartamento 800 euros. La semana que viene me voy a ir al de 750 porque no, eso no. El alquiler, 800 euros, 800. Luz, transporte, mutua médica o lo que sea, escolaridad, etcétera, etcétera. O sea, todas las familias tienen una serie de gastos fijos, no variables. Puede haber otros. Alimentación, oye, ¿cuánta plata me queda para alimentación? 300, vamos a suponer. Bueno, oye, pues compraré aquellos alimentos que me permiten comprar con 300 euros.
Esta es una realidad. Obviamente, lo que estoy diciendo es válido para aquellas familias que, diríamos, tienen unos ingresos, diríamos, ajustados, que son la mayoría de las familias, porque, diríamos, otra manifestación de la desigualdad es que las clases medias cada vez son menos medias, y nunca serán enteras. Bueno, ahora, claro, puede haber que sí, diríamos. Entonces, decía, antes en los años 60 hablábamos de alimentos de conveniencia, porque había gente, bueno, ¿qué ocurrió también en los años 60 en España, como en otros muchos lugares? En España siempre hemos ido un poquito más retrasados. En España, a partir de los años 60, diríamos, la dedicación al trabajo asalariado por parte de las mujeres se prolongó. A mí no me gusta hablar de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, porque las mujeres de familias trabajadoras siempre habían trabajado. Dejaban de trabajar con el matrimonio o con el primer hijo, excepto que viviera la madre con ellas o lo que sea. Entonces, sí, a partir de los años 60, las mujeres continuaban trabajando después del matrimonio, incluso después de tener hijo. Es verdad también, había los permisos de maternidad, toda una serie de políticas sociales, los años 60, diríamos que fueron de una cierta mejora. Pero ¿qué ocurrió? Que claro, llegó un momento que una familia modesta no podía prescindir de los dos salarios, el del hombre y el de la mujer. Y claro, y otra cosa, que la mujer prolongara su trabajo fuera del hogar, no quiere decir que en las tareas domésticas los hombres ayudaran o colaboraran. Entonces la mujer tenía y tiene una doble jornada. Y entonces, claro, cuando tú tienes 8 horas de trabajo fuera de casa, diríamos, los alimentos de conveniencia venían muy bien. Y además en aquella época no tenían esta consideración, diríamos, de mala calidad y toda, diríamos, esta visión negativa que hay ahora. Al contrario. Bueno, pues yo podría poner algunos ejemplos así como muy locales y aparentemente anecdóticos, pero me acuerdo que en los años 60 los potes, las conservas de piña en almíbar eran como un lujo. Eran como un lujo. Hoy día es el postre que te dan en los menús más baratos, más, etc. Han cambiado, pero hubo una época en que eso era progreso, era modernidad, la gente estaba abierta y necesitaba ese tipo de cosas. Hoy, ya digo, el hecho de que en lugar de alimentos de conveniencia les llamemos alimentos ultraprocesados significa ya un cambio de percepción. También es verdad que estos alimentos ultraprocesados, bueno, antes hablábamos de procesados, bueno, la propia clasificación hablan de 5 o 6, bueno, también se hablaba de alimentos de primera gama, segunda gama, tercera gama, cuarta gama, quinta gama, etcétera, ¿no? Bueno, pues cada vez hay más gamas, cada vez hay más procesamiento, cada vez hay mayor utilización de recursos o de productos para facilitar la conservación, el olor. Mira, diríamos, ahora que también se habla de las hamburguesas vegetales, que no sé si son vegetales porque hay que llamarle hamburguesas, pero es igual, ¿no? Bueno, yo ya recuerdo de finales de los años 80, una empresa aquí en España ya comercializaba chorizo, hamburguesas y otras muchas cosas de un chorizo de sabor a chorizo, olor a chorizo, aspecto de chorizo, textura de chorizo, 100% vegetal. Bueno, o sea, ultraprocesadísimo también. Para los vegetarianos, veganos, pero ultraprocesado. Bueno, insisto, diríamos, la tecnología ha contribuido, ha hecho grandes aportaciones, por así decirlo, y en algunos campos lo sigue haciendo y muy reconocidos, por ejemplo, en los vinos. Los vinos de hoy son mejores que los vinos de hace 50 años, y en cualquier lugar se puede hacer un vino excelente gracias a la tecnología. Bueno, o sea, la tecnología tiene cosas buenas, tiene cosas malas, depende como la energía nuclear, depende del uso que se le dé. Pero vean, es verdad que la conveniencia que en un principio respondía a unos intereses, a unas necesidades, ahora se ha convertido en el pan nuestro de cada día. ¿Ya? Y ahora que digo el pan nuestro de cada día, permitirme una broma. Permitirme una broma, aquí veis cómo han cambiado las cosas.
la maldición bíblica, y ya que hablábamos del trabajo de la mujer, la maldición bíblica, y en el paraíso, cuando comieron la manzana que no tenía que comer, es, ganarás el pan con el sudor de tu frente. No, se acabó. Ahora ya no hay que sudar para ganar el pan. Ahora, si comes pan, tienes que ir al gimnasio a sudarlo. Va, es una broma. Es una broma, una exageración, etcétera, etcétera, pero para dar cuenta de cómo cambian las cosas. Y cosas que en un principio tienen una razón de ser, luego esa razón de ser desaparece y aparecen otras. Entonces, la conveniencia fue una aportación, evidentemente. Podríamos volver a relacionarlo con lo del principio, la estacionalidad, etcétera. La estacionalidad se percibía como una limitación. Si a mí me gusta el tomate, oye, yo quiero tomates todo el año. Luego te das cuenta que tener tomates todo el año tiene un precio, que es la insipidez. En fin. Pero bueno, ahora ya no se habla tanto de alimentos de conveniencia, aunque, cuidado, se siguen utilizando de alguna manera, ¿no? El listo para comer. ¿Cómo se llama? Una palabra nueva, una palabra nueva de hace unos años. Microondable. O sea, alimentos microondables que pueden ir directamente al microondas con el mismo envase en que lo compras. O sea, microondable. O sea, pues sí. Otra cosa que ocurre con la alimentación, y perdonad, ya yo me enrollo con mucha facilidad, como veis. Claro, ¿qué ocurre? En la alimentación, aquellos que pueden, no hace falta, o sea, el año tiene 365 días, es decir, 365 almuerzos, 365 cenas y 365 multiplicado por lo que sea, ¿no? Etcétera, etcétera. Un día comemos de una manera, otro día comemos de otra. Yo hago la broma de que alimentariamente hablando somos esquizofrénicos. De lunes a viernes somos Mr. Jekyll. No sé si conocéis el personaje, Mr. Jekyll y Mr. Hyde. De lunes a viernes somos Mr. Jekyll, el tiempo, el conseguimiento del tiempo es fundamental, buscamos soluciones prácticas, saludables, económicas, etcétera, etcétera. Y comemos pero el viernes por la noche empezamos a transformarnos, somos capaces de ir a un establecimiento gourmet a comprar unos productos muy delicados y luego cocinarlos en casa con una tablet al lado, diríamos de un gran chef, etcétera, etcétera. Bueno, y luego domingo por la tarde nos volvemos a transformar, etcétera. Bueno, no es que seamos esquizofrénicos dos personalidades, tenemos muchas personalidades alimentarias a lo largo del año. Un día somos conservadores, otro día somos ultraliberales, un día somos ecológicos, otro día somos depredadores, un día somos tradicionalistas, otro día somos ateos, etcétera, etcétera. Claro, comemos todos los días varias comidas y hay una oferta tremenda y elegimos en función de muy diferentes circunstancias. Diríamos, esa es otra cosa. Entonces, claro, diríamos, quien puede elegir, quien tiene plata para poder elegir, tiene un campo enorme de elección. Y algunas de esas elecciones son más saludables y otras menos. Hay gente que elige salud de lunes a viernes. Y el fin de semana, pues, yo qué sé, se apitorra de grasas y de alcohol, yo qué sé, ¿no? O sea, bueno, es como aquel que hace un poco de régimen y dice, no, yo el café sin azúcar, pero luego se pide un helado, ¿no? Que yo que sé las calorías que tiene. Bueno, es igual, ¿no? Son ese tipo de cosas que hace mucho. Sí, perdón. Estaríamos con una última pregunta, pero antes siento que el eje transversal de toda la conversación ha sido el poder, ¿no? El poder económico en la transformación un poco de los sistemas alimentarios y bueno, y cómo vamos camino a otra evolución. Sonia, no sé si vos querés hacer una última pregunta del público. Sí, Delia, hola Jesús. Hola. Buenas, hay muchas preguntas muy interesantes, así que voy a plantear una que manda Ana Inés Soruco, y si queda un tiempito, me gustaría también retomar la de Laura Piaggio, que va a conflicto de intereses, pero arranco con Ana Soruco, y ella pregunta lo siguiente: en esta constelación de intereses corporativos que ustedes detallan, industria alimentaria, agronegocio, Estado,
profesionales cooptados, ¿cuál creen que debería ser el rol del Estado como garante del derecho a la alimentación saludable? Y en segundo lugar, ¿creen que esa configuración del sistema alimentario se vincula al origen de la actual pandemia? Y agradece por todo el conversatorio. Bueno, el problema, desde mi punto de vista, hablamos del Estado, pero el Estado no existe. No existe. Lo que existe son gobiernos. Entonces, el gobierno representa al Estado. Cuando hablamos de la política del Estado, es la política que implementa un determinado gobierno, que puede ser más o menos duradera, más o menos fundamentada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso es igual. O sea, el rol del Estado representado o personalizado en los gobiernos que tienen que implementar las políticas. Bueno, el problema, hasta cierto punto, o sea, en lugar de responder, añado un poquito más de... El problema muchas veces es que, y valga la redundancia, el problema está dentro de los propios gobiernos. Todos los gobiernos tienen, por ejemplo, un Ministerio de Agricultura y Alimentación, pongamos por caso, y tienen un Ministerio de Salud, y tienen un Ministerio del Interior, y tienen un Ministerio del Trabajo, yo qué sé, tienen muchos ministerios, o tienen varios ministerios. Pues bien, podríamos decir que, claro, el Estado tiene que garantizar el bienestar general, y entre ellos la seguridad alimentaria, el bienestar alimentario, etc. Voy a poner un ejemplo. Puedo poner varios. Podría poner un ejemplo. En Europa, en el año 96, se sufrió la llamada la crisis de las vacas locas, la primera edición de la crisis de las vacas locas. Y en el 2000-2001, la segunda. Bueno, dentro de los gobiernos, y el gobierno español en particular, pero también otros, lo que decía el Ministerio de Sanidad no casaba con lo que recomendaba o quería o representaba el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Había intereses encontrados. Algo podría tener que ver ahora con la segunda parte, que es lo de la pandemia, pero bueno, ya llegaremos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en definitiva, claro, a un gobierno le interesa que el desempleo no aumente. Le interesa que las industrias estén satisfechas. Claro, si un gobierno estuviera en su mano tener a todo el mundo contento, yo estoy seguro que lo haría. O sea, yo solo me metería en política si pudiera garantizar la alegría de todo el mundo. Como no puedo garantizarla, no me meto en política. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Es decir, cualquier medida que se tome en cualquier dirección, todos los sistemas, el alimentario, el que más, están interconectados. Cualquier medida que se tome tiene efectos colaterales que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, a otro nivel, ¿no? Claro, ¿cuál es una de las armas que manejan a veces directamente, a veces indirectamente, las grandes industrias, sean alimentarias de otro tipo? Es el desempleo. Es que si tenemos que cumplir con tal política, con tal medida, tendremos que reducir la plantilla. Y entonces, automáticamente ahí, la seguridad alimentaria depende también de la seguridad del empleo. Y a veces ahí volvemos a tener otra cuadratura del círculo. El problema es que tenemos muchas cuadraturas de círculo, ¿no? Y ahí estamos. Ahora, la cuestión de la pandemia. A ver, aquí en España, y supongo que en Argentina igual, de hecho se ha planteado de la misma... Claro, es decir, parece como si la alternativa esté entre la salud y la economía. ¿Qué hemos de primar, la salud o la economía? Si yo le preguntara a las personas que están aquí ahora, diríamos, participando en esta reunión, ¿qué hemos de predominar, la salud o la economía? Es que no es una alternativa válida. No es una alternativa válida. Podríamos hablar de la salud de la economía y de la economía de la salud. Es que están ligadas, están ligadas. Si la salud se va al carajo, y perdónenme la expresión, la economía se va al carajo.
Y si se va al carajo la economía, se va al carajo la salud. Entonces, diríamos, ¿qué hacer? Bueno, pues hay gente que puede tener una gran visión de las cosas. Desgraciadamente, en el caso de la pandemia del coronavirus o como se le llame, pues diríamos no ha habido videntes que nos advirtieran con tiempo, aunque ahora todo el mundo dice que sí lo hizo, que nos advirtieran con tiempo. No hay videntes tampoco ahora que nos digan cómo va a evolucionar este asunto. Nosotros, después de la alegría de que nos han desconfinado, ahora tenemos el pesar de rebrotes por aquí y por allá, etcétera. Pero ahora también todo el mundo tiene el convencimiento de que es muy difícil volver a confinar, porque ya la economía se jodió bastante. Pues bueno, estamos ahí. O sea, el problema es que salud y economía son la misma cosa. Es una manera de hablar, que ustedes proceden del campo de la salud, y tal. Es una misma cosa. A ver, ¿por qué esta pandemia puede ser más grave en unos países que en otros? Hombre, pues depende de su sistema sanitario, que tengan un mejor o peor sistema sanitario. ¿Y de qué depende que tengan un mejor o peor sistema sanitario? Por una parte de su economía y por otra parte de su política económica de salud. Estados Unidos puede tener mucha economía, pero la salud está privatizada fundamentalmente, y lo mismo ocurre en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y, sí. Entonces, otra vez más, poder, economía, salud, todo esto son, diríamos, las monedas tendrían que ser dados, por lo menos tienen 6 caras, son caras de un mismo problema. Otro problema también es que ahora hay muchos gurús, muchos expertos, y hemos dejado de tener expertos en antropología. Hablamos que la antropología es una ciencia holística, ¿no? Que intenta explicar el todo por las partes y las partes por el todo. Pues hemos perdido especialistas en holismo, ¿ya? Hemos perdido gente que... Mira, hay un libro que me ha impresionado muy positivamente, de un historiador, Harari, está muy de moda, se han vendido millones y millones de ejemplares. Bueno, pues me ha sorprendido muy positivamente por su capacidad para integrar dentro de sus análisis y sus discursos, conocimientos de disciplinas muy diferentes. Pues bueno, pues esa capacidad tendría que dominar también en política. Y diríamos que un ministro de Trabajo pudiera serlo al mismo tiempo de Salud, de Economía y de Agricultura, y el de Salud exactamente igual, porque todo está muy relacionado y cada vez más relacionado. En fin, no, me parece que no he respondido muy directamente, pero... Una reflexión a la intertemporalidad. Como esto es una conversación y no pregunta-respuesta, pues conversarse. Responder no lo sé, pero conversarse. ¿Queda margen para una más, Elia, o no? Y estamos cerrando ya, tendríamos que ir cerrando. ¿Hay algún comentario que le quieran hacer a Jesús que el público ha hecho? Luz o Sonia, ¿algún mensaje especial? Sobre todo que aumenten mi optimismo. Son todas preguntas. Bueno, Jesús, muchísimas gracias, porque realmente ha sido un placer esta conversación y este momento. Esperemos que se vuelva a repetir. Quizás a fin de año y con un poco más resuelta esta grieta que tenemos también nosotros los argentinos entre salud y economía, podamos ya volver un poco más a pensar en la alimentación, que es un tema que nos convoca. Muchas gracias a todas, a Anabela, a Gloria, a Sonia, a Luz, a Jessy, a toda la universidad que realmente nos preparó este espacio para poder charlar. Y muchas gracias al público, que también hizo muchísimas preguntas. Trataremos de sintetizar este webinar y poder subirlo para poder compartirlo con todas aquellas personas que no pudieron, y además poder hacer una síntesis. No sé, Jesús, si querés.
Bueno, yo despedirme, agradeceros la oportunidad. La verdad es que ha sido un placer, ¿eh? No estoy familiarizado con estas tecnologías. No sé si los alimentos ultraprocesados es a la alimentación lo que esta tecnología a la comunicación tradicional, ¿no? Pero en cualquier caso, bienvenida sea esta comunicación ultraprocesada, ¿eh? Porque nos ha permitido alimentarnos, es decir, conversar durante un ratito. Contento, lamento no ser más concreto, más preciso en muchas de las ocasiones, pero el tema puede ser muy concreto, pero es muy complejo, Hay muchos, como he dicho yo, muchos círculos que son imposibles de cuadrar, pero en cualquier caso, para mí ese también es uno de los intereses de esta temática, que puede ser abordada desde tantos ángulos, que puede y debe ser abordada desde todos los ángulos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que no he podido verles la cara, pero veo que desde el Chaco, desde La Paz, bueno, pues encantado, diríamos de haber tenido esta comunicación con gente tan diversa. Lástima que no haya podido ver las caras, que nos haya podido estrechar la mano, pero bueno, en otra ocasión espero que sí pueda ser. Muchísimas gracias y hasta pronto, cuando queráis. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias. 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 Chao.